en tiempos de pandemia. Como lo había anunciado, vamos a conversar a continuación con Martín Benavides. Él fue ministro de Educación hasta en el gobierno de Martín Vizcarra. Y ha pasado tantas cosas que, claro, uno confunde los tiempos, las temporadas en que los presidentes estuvieron a cargo, pero bueno, vamos a ubicarnos en este tiempo, ¿no? Ya la pandemia había arreciado en nuestro país y ya desde el Ministerio de Educación, por supuesto, era una preocupación de ver cómo y cuándo era que los niños iban a regresar a las escuelas. Exministro, muy buenos días. Sí, parece que no lo escuchamos, no sé si está en mute, pero en todo caso me permito hacer... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Ayer lo escuchamos atentamente en el programa Nada está dicho y claro, recordamos inmediatamente que efectivamente habían planes pilotos que ya se estaban impulsando desde junio del año 2020. En algunas zonas rurales inclusive, algunos colegios ya estaban en semipresencialidad, sobre todo aquellos, o presencialidad, sobre todo aquellos en los que estaban muy alejados, donde no había conectividad y no habían tantos contagios, ¿no? Había, me recuerdo inclusive, un marco con cifras epidemiológicas que según si se cumplían estos requisitos o no, los chicos podían volver al colegio. Y ustedes proyectaban entonces que ya para octubre del 2020, ya para el 2020, los niños podían volver a la escuela. Bueno, en primer lugar, lo que quiero señalar es que efectivamente estamos en un contexto en el que necesitamos urgentemente seguir impulsando el retorno a la semipresencialidad. Creo que ese es el mensaje más importante que quisiera dar. Y en relación a la consulta, también es efectivamente, cierto que nosotros desde junio del 2020 vinimos trabajando en los protocolos, en las normas, en la movilización para el retorno a la semipresencialidad, ¿no? En función de las condiciones de salud de las localidades. Nosotros acuñamos el famoso retorno seguro, gradual, flexible y voluntario en el año 2020, y hacia octubre teníamos la intención de continuar impulsando pilotos, ya no solamente en los contextos rurales, sino también urbanos, como una manera de ir generando experiencias que demuestren que es posible o era posible de forma organizada administrar los riesgos vinculados al COVID-19, además porque teníamos nosotros una vinculación importante con lo que venía ocurriendo fuera, a través de lo que habíamos logrado formar, que era un capítulo local de la Coalición Global por la Educación. Entonces accedíamos a todas las evidencias internacionales. Eso es lo que yo mencioné el día de ayer, ¿no? Que sí teníamos nosotros un plan para ir abriendo los pilotos urbanos. Tuvimos un pedido de autorización para el Ministerio de Salud que fue devuelto, digamos, con una respuesta positiva, pero lo que también es objetivo es que el siguiente gobierno tomó la decisión de, digamos, suspender esas iniciativas pilotos, decir que todas las actividades escolares retornaban recién en marzo del 2021, pero de forma remota, y recién en abril del 2021 es que se volvieron a abrir las escuelas con la estrategia diseñada por el ministro, ¿no? Ha pasado un año entonces, un gobierno de transición, un nuevo gobierno elegido en las urnas y en realidad solo el 8.6% de la población estudiantil ha regresado a las aulas y esto nos pone prácticamente en el último lugar de Latinoamérica, ¿no? Como señala este mapa realizado por UNICEF. Solo estamos antes que Cuba y Belice, ¿no? Hay países como Argentina, donde el 94% ya está en las aulas.
en México 59%, Colombia 71.1%, Bolivia 73%. Ha pasado el tiempo y yo sé que es importante revisar qué se hizo y qué no se hizo en este tiempo, pero también es importante ver qué tenemos que hacer ahora mismo, no en marzo, no en julio del próximo año, ya. ¿Qué tenemos que hacer para que ese porcentaje crezca, pero ya no gradualmente por todo este tiempo perdido, sino ya de manera rápida? ¿Cuáles son las soluciones a cortísimo plazo, señor Benavides? Bueno, en primer lugar, si bien saludo la decisión del gobierno de no esperar hasta julio de 2021, sino hasta marzo del 2021 para decidir el retorno del 100% de las escuelas, al menos a la semipresencialidad, creo que debería haber alguna señal de que se puede avanzar desde ahora, desde este noviembre de 2021, con la apertura de los colegios que van a tener la necesidad de ir ensayando sus estrategias de bioseguridad, ensayando la forma como van a recibir con acompañamiento socioemocional a los niños y adolescentes, enseñando en sus estrategias de recuperación, de aprendizaje, y ensayando también en esta educación híbrida que en algunos contextos va a poder darse, ¿no? Porque recordemos que hay por lo menos 1 millón y algo más de estudiantes que tienen tablets que han sido entregadas por el gobierno peruano, ¿no? Entonces, hay varias algunas no cosas. sirven, nos han dicho, ¿ah? In situ. Bueno, habría que verificar eso, ¿no? Y si es que es así, hacer las correcciones del caso, ¿no? Sería lamentable, ¿no? Pero digamos, el punto es que tenemos que prepararnos también para una educación híbrida. Entonces, de aquí a marzo de 2021 son, digamos, 5 meses, por lo menos. Es muchísimo que se podría tiempo. Ir haciendo algo. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, evidentemente, sí. En comparación a lo que hemos perdido el 2021, en términos del retorno, es un tiempo que podríamos aprovechar de forma diferente. Ahora, se explora la posibilidad de que los niños puedan continuar yendo a clases enero y febrero. Inclusive desde mesas de trabajo de los gobiernos regionales, lo que se propone es un pago adicional a los profesores para que estos puedan asistir a las escuelas. ¿Esa propuesta es viable? ¿Se necesita realizar un pago adicional? A ver, sobre la viabilidad de la propuesta, yo considero que sí. Nosotros en el año 2020 teníamos un plan que llamábamos el Nivelatec, ¿no? Para el verano 2021, que lo que buscaba era, dado que teníamos claro que estudiantes no habían tenido conectividad o habían tenido una muy mala conectividad durante el año, concentrarnos en esos estudiantes, en estrategias de acompañamiento socioemocional y estrategias de recuperación de aprendizajes. Eso evidentemente se puede hacer, ¿no? Son estudiantes que no han tenido contacto o han tenido un contacto muy limitado con la educación y por lo tanto se va a hacer. Si para eso hay que salir de la caja, hay varias opciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, cuando hicimos el programa de traslados de colegios privados a públicos, tampoco habían docentes y lo que hicimos fue hacer convenios con institutos pedagógicos para que los estudiantes del último año de educación, acompañados por sus asesores de tesis, se encarguen de las aulas virtuales mientras que hacíamos la contratación de los docentes. También es esa posibilidad. Se pueden buscar voluntarios del sector privado. Ayer he escuchado que hay una movilización importante del sector privado ofreciendo apoyo a algunas escuelas. Sí. Hay colectivos de voluntarios. Se puede hacer muchísimas cosas a través de una movilización nacional también para la recuperación y nivelación de aprendizajes en el verano. O sea, me parece en ese sentido una buena idea que habría que afinarla y habría que buscar todos los recursos que se tienen. Entre ellos puede ser que uno sea la compensación adicional a docentes que no hayan tenido una actividad muy importante durante el año, ¿no? Pero hay un ingrediente que falta, que es vencer el temor de los mismos padres de familia y de muchos miembros del magisterio que, a ver, legítimamente tienen aún temor, ¿no? El otro día hablaba con la directora de un colegio que todavía no había abierto a la semipresencialidad y me decía que muchos de sus profesores nombrados eran adultos mayores, es decir, se encontraban dentro de este grupo, ¿no?, vulnerable y tenían mucho temor de regresar a las escuelas.
Parece que no no hay suficiente información, no se han hecho campañas de comunicación que puedan darles mayor seguridad sobre la vacuna, sobre los protocolos que se tienen que seguir para que también puedan ellos estar tranquilos. Efectivamente, aquí se trata principalmente de convencer, ¿no? De convencer con evidencias, ¿no? No convencer con mitos, ¿no? Ya hay suficiente información sobre, por ejemplo, el hecho de que si se abren los colegios no aumentan en general los contagios de la población, que las probabilidades de contagio de los niños son mucho menores, Sí. que las probabilidades de un docente se contagie en el colegio no son mayores que las que se contagie en su vida cotidiana. Entonces hay mucha necesidad de un liderazgo muy fuerte. Eso, usted acaba de mencionar la palabra clave, liderazgo. ¿Usted cree que lo hay y en todo caso que ese liderazgo tiene al alumno en el centro de todos sus esfuerzos? Bueno, yo veo mucha movilización de la sociedad civil, ¿no? Y yo le hablo de las autoridades, del Ejecutivo, básicamente del Ministerio, del Ministro de Educación. A eso voy. Entonces, hay una movilización de la sociedad civil que necesita ser acompañada por un liderazgo desde el Ejecutivo, ¿no? Un liderazgo que al menos debería ser encabezado por el Ministro de Educación, quien debe ser la principal persona convencida de la necesidad del retorno urgente a las aulas este año 2021, al menos de manera semipresencial, ¿no? Y eso supone una presencia activa en colegios, en medios, hablar con padres y madres, con sus colegas docentes, con los propios estudiantes. Es una tarea de convencimiento. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Muy bien. Muchísimas gracias a Martín Benavides, exministro de Educación. 11:47.